Pregunta número 23. Un poste tiene una altura de 5 metros. Se requiere colocarle un tensor con un ángulo de depresión de 45 grados, como se observa en la figura. Entonces tenemos un triángulo, tenemos un ángulo de 45 grados hasta arriba, tenemos el tensor que va a ir hasta el suelo y todo esto está soportado sobre un poste. Y nos preguntan cuál es la longitud del tensor. Nos están pidiendo calcular el valor del cable que va hacia abajo. Para esto, en automático, cuando nosotros vemos un ángulo y un lado del triángulo, podemos pensar en trigonometría, porque la trigonometría es esa rama de las matemáticas que relaciona la relación, que existe entre los ángulos y lados de un triángulo. Si nosotros tuviéramos puros lados en el triángulo, podríamos pensar en el teorema de Pitágoras, pero como tenemos un lado y un ángulo, en automático nuestra cabeza tiene que pensar en trigonometría. Aquí abajo te dejo un recordatorio de lo que es la trigonometría. Vamos a repasar un poco sobre ello. La trigonometría no es más que la división de los distintos lados que puede tener un triángulo. Recordando que según en el ángulo donde nos encontremos, vamos a llamar así a cada uno de los lados. En este caso nos vamos a encontrar en este ángulo que está aquí. Por lo tanto, recordando la trigonometría, tenemos que llamar a un cateto opuesto y a otro cateto adyacente. El cateto adyacente siempre es el que está pegado al ángulo y que no es la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser la diagonal del triángulo. Entonces, por lo tanto, en este caso, la hipotenusa es el tensor. Nos están pidiendo calcular el valor de la hipotenusa. Nos queda nombrar a los otros dos catetos, al opuesto y al adyacente. El adyacente siempre va a estar pegado al ángulo, por lo tanto el poste es el cateto adyacente. Y este lado del suelo es el cateto opuesto. ¿Ok? Eso es lo primero. En trigonometría vas a identificar el triángulo y vas a nombrar según el ángulo de estudio cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto. Después tienes tres posibles funciones que puedes calcular. Así las llamaron matemáticamente. Y cada una de estas funciones no es más que la división de la relación de estos lados. Seno se calcula dividiendo el cateto opuesto entre la hipotenusa. En este caso no puedo sacar el seno porque no tengo ni el cateto opuesto ni la hipotenusa. Coseno se calcula dividiendo el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ese me podría funcionar porque tengo el ángulo, tengo el cateto adyacente y quiero sacar la hipotenusa. Tangente se calcula dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Sí? Ok, entonces, una vez que conoces las tres funciones trigonométricas y que las funciones trigonométricas no son más que la división de los lados, vas a tener que elegir una que relacione la información que tú tienes y lo que tú quieres sacar. Fíjate, aquí habíamos dicho ahorita, seno no me sirve. ¿Por qué seno no me sirve? Porque seno es una división del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y ahí tengo dos incógnitas. Porque no tengo el cateto opuesto y no tengo la hipotenusa. La hipotenusa es lo que quiero sacar. Fíjate, coseno sí me sirve. Porque tengo el cateto adyacente y tengo el ángulo. Y me falta la hipotenusa. Tangente no me sirve porque con tangente yo calcularía el cateto opuesto. Tengo el ángulo y tengo el adyacente, pero yo no estoy buscando el opuesto, estoy buscando la hipotenusa. Entonces tengo que buscar una función trigonométrica que relacione la información que tengo contra lo que yo estoy buscando. En este caso estoy buscando el valor de la hipotenusa y la mejor fórmula para hacer este cálculo es coseno. ¿Ok? Entonces vamos a apuntar aquí. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Ok? Y voy a empezar a anotar lo que yo tengo. Yo tengo coseno de 45, porque 45 vale mi ángulo, es igual a 5, que es lo que vale el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que no la conozco. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo obtendría el valor de la hipotenusa? Despejando de esta fórmula. Me quedaría hipotenusa. Este está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado multiplicando y este que va a estar multiplicando lo voy a pasar al otro lado dividiendo. Voy a hacer un intercambio. Hipotenusa es igual a 5 sobre coseno de 45. O se hace que la respuesta es la A. ¿Sí? Así se tendría que estructurar el problema. Y de esa manera, conociendo el ángulo al que cierra el triángulo
y el cateto adyacente, podemos calcular cuánto mide la diagonal. Nos pudieron haber preguntado por el cateto opuesto también. Y si nos hubiesen preguntado por el cateto opuesto, tendríamos que haber usado la tangente, porque la tangente relaciona el cateto opuesto, el cateto adyacente y el ángulo de la figura. Sí, por lo tanto tienes que estar muy consciente de lo que te están pidiendo, cómo realizarlo y cómo trabajarlo. Si tú tienes dudas con el tema de trigonometría, comprendo que es un tema complejo, ve y revisa un video en YouTube sobre trigonometría y después regresa a este video para volver a intentar comprender el ejercicio.